Supongo que los 70, 80, 90 que están faltando vendrán todos al parcial. Son 120, 133 inscritos. Bueno, con ustedes vimos gases, ¿no es cierto? La última clase. ¿Quién se acuerda? ¿Tienen los apuntes por ahí? Sí, vimos gases, sí. Bueno, vamos a arrancar con el tema de líquidos y después de la clase vamos a dejar minutos si es que tienen alguna consulta para el parcial del viernes. El parcial, bueno, como es el horario del práctico y el link, con el link que van a entrar va a ser con el link del práctico, ¿sí? Recuerden eso. Es a las 10:30, ¿no es cierto? ¿Me confirman bien la hora? Sí, pero está separado por letras. Exactamente. Es a las 10:30, un grupo, y vamos a dejar, ¿cuánto les dejo a la profe? ¿15 minutos o media hora entre grupo y grupo? ¿A qué hora es el segundo grupo? No, no recuerdo. No recordas. Bueno, a las 11:45 o a las 12 es el segundo grupo. El parcial es de 1 hora. Bueno, Una consulta. Eh, sí. ¿Qué dice que hay que subir el desarrollo? ¿Son únicamente para los ejercicios que se tienen que desarrollar? ¿No para los otros que son teóricos, por ejemplo, verdadero o falso, un negocio así? No, para todo. Yo en realidad lo que voy a corregir es el PDF que ustedes me suban y no el formulario. El formulario es simplemente una guía donde ustedes van a tener escrito el parcial, que en el presencial se los damos en una hojita, bueno, acá lo tienen en la compu. Es ¿Pero para hace la falta única. escribir la pregunta o solamente ponemos el número y contestamos No, cualquier cosa? solamente ponen el número, porque ustedes van a ver que no tienen verdadero o falso donde no tengan que hacer nada. O sea, el parcial es un parcial teórico práctico y es de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes van a tener a lo mejor un punto donde van a tener que elegir una acción correcta. Bueno, a esa acción correcta la van a tener que desarrollar. Van a tener otro punto con verdadero o falso, pero cada uno de los verdaderos, y eso sí, lean bien la consigna, cada uno de los verdaderos o cada uno de los falsos, según diga la consigna, lo van a tener que justificar. Entonces todo va a tener que estar en la hoja. Después en otro tienen un problema de estequiometría, que lo van a tener que desarrollar en la hoja. No, por supuesto que no tienen que volver a copiar las preguntas, porque esa es la idea, digamos, que ustedes lo puedan tener, no es secuencial el parcial, que ustedes lo puedan tener abierto para ir mirando y justificando en su hoja, la que después le van a sacar un PDF y lo van a cargar. Es decir, la idea no es que pierdan tiempo copiando las preguntas, ¿no? Para eso tienen el formulario al que van a tener acceso en todo momento mientras dure el parcial a todas las preguntas. Lo que sí tienen que hacer es justificar todo en la hoja. ¿Por qué? Porque por más que ustedes en el formulario marquen las opciones correctas, si no están justificadas, no tienen puntaje. Por eso les digo que el formulario no me sirve. No sé si aclaré tu duda. Sí, sí, era eso, no, ¿Sí? no entendía, no sabía si era únicamente para como los ejercicios que es para desarrollar, o sea, No. Y otra cosa, hay ejercicios para desarrollar que van a ver en el formulario porque no hubo otra forma, hay un espacio para que ustedes escriban. No, yo no quiero que llenen ese espacio. Es decir, no quiero que, salvo marcar la opción correcta para que quede un registro, y a lo mejor hasta les sea más fácil a ustedes para después cuando van a justificar, no quiero que vean nada más en el formulario. Todo en la la que hoja. corrige es usted, profe, ¿cierto? Sí, yo corrijo. Claro, por si Por- hay dos docentes, tengo que ver el criterio del otro docente también, por eso. No, quédate tranquilo que por más que corrijamos los dos No, no, docentes, sí, sí, los le digo porque lineamientos ya son. tuve malas experiencias en otra materia, que dos docentes te corregían de distinta manera y Bueno, a veces es complicado eso. no es que no es que es complicado, está mal. Eso no se puede dar. Digamos. La cátedra es una y por lo tanto tiene que ser homogéneo todo lo que se da, lo que se toma y lo que se corrige. Así que si te pasó eso, está muy mal. Eso no debería pasar. De todas maneras, corrijo todo yo, pero si nos repartiéramos, el criterio es exactamente el mismo. Porque en el presencial nos juntamos a corregir, digamos, para que no pasen estas cosas.
Y si hay algún criterio distinto por algún error, por algún mínimo error, se lo revé y se lo cambia. O sea, la idea es que la corrección tiene que ir toda, por más que sean 200, todas con el mismo criterio. Bueno, voy a empezar con el tema de líquidos y después, bueno, si hay alguna duda puntual de algún ejercicio, de algún temita puntual, lo vemos. Pero bueno, vamos adelante con el tema de líquidos para no atrasarnos tanto. Les voy a compartir, es cortito de todas maneras, así que vamos rápido y después hacemos el tema de las dudas. Bueno. Veamos. Ven toda la pantalla, a mí se me corta arriba, pero bueno, no importa. Bueno, la clase pasada llegamos hasta gases, ¿no es cierto? Que como yo les dije, es el estado de la materia más simple, por eso pudimos encontrar una ecuación que era prácticamente válida para todos los gases, independientemente del compuesto en particular, el compuesto gaseoso en particular. Al ser el estado más simple, también es el estado en el que sus moléculas tienen mayores grados de libertad, están más separadas, hay menos fuerzas de atracción. Recuerden que eran en general las fuerzas de atracción de London, o las de dipolo-dipolo, pero generalmente eran de London. ¿Qué pasa? Partiendo de un compuesto en estado gaseoso, como ustedes lo han visto desde la primaria, es posible cambiar el estado de agregación de la materia. Es posible cambiar ese estado de agregación, ¿cómo? Moviendo ciertas variables, como temperatura y presión. Ustedes saben de que para movernos a un estado líquido, ¿qué tendré que hacer? Tendré que disminuir temperatura o aumentar presión. En ese estado líquido, ¿sí?, las moléculas ya van a estar más cercanas, más atraídas, va a haber un mayor orden molecular, mayores fuerzas de atracción. Y en esos cambios de estado, hay cambios de energía asociados. Luego, para pasar del estado líquido al estado sólido, sigo bajando la temperatura, aumentando la presión, y llego a un estado con mucho menos grado de libertad, un mayor ordenamiento molecular y mayores fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas, que son las que hacen justamente que el estado, las moléculas, el compuesto, adquiera este orden molecular, este orden de las moléculas, por una mayor atracción, mayor presencia de las fuerzas intermoleculares. Todos estos cambios de estado involucran, como les digo, cambios de energía. Si yo me voy del sólido al gas, por ejemplo, tendré acá sí que aumentar la temperatura. Si aumento la temperatura, ¿qué estoy haciendo al sistema? Le estoy entregando energía al sistema. Paso al líquido, le sigo entregando energía y paso al gas. Entonces hay un cambio energético en los cambios de estado, en los cambios de fase. Y hay cambios también en cuanto al orden molecular, al orden de las moléculas en ese estado, que está determinado por las fuerzas intermoleculares que vimos. Ustedes van a ver que las fuerzas intermoleculares que vimos, tanto en líquidos como en sólidos, es fundamental. Es decir, yo les había dicho antes, las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades de los compuestos, ¿sí? Por lo tanto, básicamente, en principio, pueden determinar en qué estado a temperatura ambiente se encuentra ese compuesto, en función de las fuerzas intermoleculares. Por eso es tan importante poder conocer, ¿no?, desde cómo se unen los átomos para formar la molécula, cómo es la molécula, y eso me va a determinar las fuerzas intermoleculares, que me va a determinar los estados macroscópicos de ese compuesto. Por eso partimos de ahí. Bueno, esto no hace falta que se lo repita, ya lo hemos visto en otra diapo, los nombres que tienen los cambios de estado, que siempre los han visto, y lo que, mírenme un segundito que tengo que hacer algo, tengo que conectar un cable, y lo que les decía antes, de que los cambios de fase involucran cambios energéticos,
Lo podemos ver acá en este gráfico, fíjense, donde graficamos la temperatura de un compuesto, en este caso es el agua, en función del calor suministrado. Supónganse que tengo una barra de hielo. Entonces estoy partiendo de un estado sólido. Tengo una barra de hielo. Si yo le voy suministrando calor, es decir, lo caliento, lo voy a calentar en una estufa, por ejemplo, pero muy gradualmente, a medida que le suministro calor, va aumentando la temperatura de ese sólido. Pero va a llegar un punto en que, fíjense, la temperatura a 0 grados permanece constante. Permanece constante por un determinado tiempo. ¿Hasta qué? En esa temperatura constante que van a ver ustedes, van a ir viendo cómo el sólido se va convirtiendo en líquido. Entonces, en ese tiempo en donde la temperatura se mantiene constante, es donde el sólido está utilizando esa energía suministrada para convertirse en líquido. Una vez que todo el sólido se convirtió en líquido, cuando sigo suministrando energía, va a aumentar la temperatura del líquido. O sea, ahora ya voy a tener agua, voy a tener un recipiente con agua, le sigo suministrando calor, va a aumentar su temperatura. Hasta que, en el caso del agua, fíjense lo que pasa a 100 grados. A 100 grados, por un periodo de tiempo, la temperatura no aumenta más, se mantiene constante. ¿Qué está pasando acá en esta meseta? Esa agua se está transformando en vapor. Una vez que se evaporó toda el agua, es decir, tomó el calor suficiente para evaporarse toda, recién ahí, cuando ocurrió ese cambio de fase, nuevamente la temperatura del gas comienza a aumentar a medida que aumenta calor. Es decir, que vemos en las mesetas de las gráficas, vemos los cambios de estado. ¿Por qué? Porque el calor suministrado, justamente, ¿por qué no cambia la temperatura? Porque el calor suministrado es utilizado para cambiar el estado del compuesto, de sólido a líquido y de líquido a gas. Una vez que toda esa cantidad pasó de sólido a líquido, de líquido a gas, continúa aumentando la temperatura media que suministró el calor. Bien, vamos a ver de todo esto, de las energías asociadas a los cambios de estado, nos vamos a centrar en el líquido. Nos vamos a centrar en el líquido. Y vamos a comenzar a ver ciertas propiedades de los líquidos para después ya centrarnos en los sólidos y ver ciertas propiedades de los sólidos. Y avanzar así ya en las propiedades macroscópicas de los compuestos. Bueno, los líquidos tienen algunas propiedades que son justamente características de los líquidos. Una de ellas es la tensión superficial. La definición, yo les digo, les leo el concepto y después lo explico. La definición que me dice que es la cantidad de energía que requiero para aumentar o dilatar la superficie de un líquido por unidad de área. ¿Por qué aumentar o dilatar la superficie de un líquido en función de área? Fíjense, recuerden primero una masa de agua, o un recipiente grande de agua, una pileta de natación, por ejemplo. ¿Ustedes han visto cómo los bichitos, hay ciertos bichitos, muchos bichitos, arañitas, que caminan por la superficie del agua y no se hunden? ¿Han podido observar eso? ¿Sí o no? Me parece que no se acuerdan de las piletas. Para colmo hoy hace frío, así que ni pensar en pileta. Bueno, eso pasa. ¿Por qué pasa? Porque la superficie del agua, la superficie de los líquidos, y también depende de las fuerzas intermoleculares, es capaz de tensarse esa superficie de manera de que presenta como una capa elástica, como un film, como un nylon. ¿Vieron ese film que utilizamos para recubrir los alimentos, las bandejas de alimentos? Bueno, imagínense que eso es la superficie de una masa de agua. La superficie presenta como un film que permite justamente esto, por ejemplo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué? Justamente de caminar, de posarse objetos muy pequeños, ¿no?
no una persona, ni un animal, por supuesto, ni un objeto más grande. ¿Por qué tiene esta característica? Y más que nada el agua, ¿sí? Si comparamos con otros líquidos, vamos a ver que no. ¿Y por qué sí y por qué no? Depende de las fuerzas intermoleculares. Ahora, vamos a ver por qué se tensa la superficie. Miremos acá, comparemos una molécula de la superficie con una molécula del seno del líquido. Fíjense, una molécula de la superficie, por supuesto que acá tenemos fuerzas intermoleculares. Fuerzas, si estamos hablando del agua, ¿qué fuerza intermolecular tenemos? A ver si ya han estudiado para el parcial. ¿Qué fuerza intermolecular tenemos si estamos hablando del agua? Puente de hidrógeno puede ser. Puente de hidrógeno. Bueno, que es una fuerza intermolecular, como vimos, fuerte. Entonces, en la superficie, una molécula de la superficie, fíjense que es atraída por las de abajo y es atraída por las del costado. Esto hace, y no es atraída por las de arriba, porque arriba no tenemos agua. Esto justamente, que sea atraída para los costados, hace justo, y para abajo, hace justamente tensar la superficie, como si yo tuviera un papel film y estuviera recubriendo una bandejita de lo que sea, de carne, de verdura, lo que sea. ¿Vieron que vienen recubiertas con ese papel film? Bueno, imagínense eso en la superficie del agua. ¿Y por qué? Porque tenemos fuerzas que me tiran para los costados y me tiran para abajo. En cambio, eso no ocurre en el seno. En el seno esta atracción es homogénea, entonces acá no tenemos ninguna tensión, pero sí tenemos la tensión sobre la superficie. Ahora bien, ¿en qué líquidos habrá más tensión superficial? ¿En líquidos que tienen más o menos fuerzas intermoleculares? ¿Qué les parece? ¿Dónde les parece que puede haber más tensión? En las que tienen más. En las que tienen más fuerza intermolecular. Por eso tiene mayor tensión superficial el agua que el alcohol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene atracciones dipolo-dipolo. En cambio, el agua, a los dipolo-dipolo, se le suma el puente de hidrógeno. Entonces tenemos más fuerzas de atracción, más fuerzas intermoleculares, más tensión superficial. Bien, una derivación de lo que es la tensión superficial es una propiedad que se denomina capilaridad. Y la capilaridad puede actuar, y ustedes lo han visto, la capilaridad, por ejemplo, cuando introducen un sorbete en un refresco. Estamos muy con ejemplos de comida hoy, pero bueno, cuando introducen un sorbete en un refresco, pueden ver, si no mírenlo, cómo el líquido sube una determinada altura en ese sorbete. Cuanto más pequeño, más. Bueno, eso se denomina capilaridad. Ese líquido puede subir o puede bajar, dependiendo de qué, dependiendo de lo que se denomina la cohesión. Donde la cohesión es la atracción intermolecular entre moléculas similares y la adhesión es una atracción entre moléculas diferentes. En el caso de que coloco ese sorbete en agua, o algo que van a ver más si coloco un tubo capilar, no sé, bueno, no tienen la posibilidad de ir al laboratorio, pero seguramente van a tener un práctico virtual, donde la profe les indicará algunos elementos de laboratorio. Bueno, algunos son los que se denominan los tubos capilares, que son tubos de vidrio, pero con un diámetro muy, muy pequeñito, de milímetros. Ese es un tubo capilar. Si yo introduzco un tubo capilar en un vaso con agua, voy a ver que el agua sube por dentro del tubo hasta una determinada distancia. ¿Por qué sube? Sube por capilaridad, pero por una capilaridad basada en la adhesión. La atracción entre moléculas diferentes, es decir, la atracción entre las moléculas de agua y el vidrio. Hay una adhesión. Una vez que las moléculas de agua se pegaron, por decirles de alguna manera, en la pared del vidrio, las fuerzas intermoleculares entre agua y agua hacen como si las
chuparan al resto, ¿no? Como una aspiradora, hasta una determinada altura, dependiendo también de esa fuerza. Entonces, esto es lo que se denomina la adhesión. Y depende de las propiedades, ¿no? Depende de las propiedades entre, como dice acá, entre moléculas diferentes. En este caso, esto ocurre entre el vidrio y el agua. Pero, por ejemplo, esto mismo no ocurre entre el vidrio y el mercurio. Si ustedes hacen lo mismo, pero en un recipiente con mercurio, van a ver que el nivel del líquido baja en vez de subir. ¿Y eso por qué? Porque prima la atracción entre moléculas similares. O sea, es más fuerte la atracción entre las moléculas de mercurio entre sí que la atracción del mercurio con el vidrio. Entonces, como prácticamente no hay atracción del mercurio con el vidrio, el resto de las moléculas de mercurio tira hacia el seno del mercurio. Acá, las moléculas que se habían adherido al vidrio tiran a las otras hacia arriba, como si las chuparan como una aspiradora. En cambio, en el caso del mercurio, la mayor atracción entre las moléculas de mercurio hace que tiren a las moléculas hacia abajo. Y entonces acá prima lo que se denomina cohesión. Pero las dos cuestiones, digamos, corresponden a una propiedad de los líquidos que es justamente la capilaridad y que también depende de las fuerzas intermoleculares. Otra propiedad de los líquidos es lo que se denomina la viscosidad. No sé si ustedes seguramente lo conocen el concepto, aunque no sabían su definición. Hablamos de líquidos más viscosos y líquidos menos viscosos, como por ejemplo la miel, el aceite con respecto al agua, por ejemplo, o con respecto al alcohol. Con respecto al aceite con respecto al alcohol. Por una idea así, simplemente idea de cotidiana. ¿Qué es más viscoso para ustedes? ¿El aceite o el agua o el alcohol? El aceite. El aceite. ¿Por qué? Porque tiene mayor resistencia a fluir, que es lo que dice la definición. Es una medida de la resistencia a un líquido a fluir. Cuando ustedes con la misma fuerza, con las mismas, por ejemplo, algo práctico, en una ensalada que le ponen aceite y vinagre, controlando exactamente la misma fuerza, cuando vierten el aceite sobre la ensalada van a ver que cae mucho más lento que lo que cae el vinagre, por ejemplo. Siempre y cuando, digamos, la fuerza, la posición, el ángulo sea el mismo, ¿no? Y eso es por la resistencia a fluir. Profe, y también es por eso es que siempre dice que mejor es poner la sal, el vinagre y después el aceite, porque si no el aceite lo recubre la sal y no se disuelve bien, correctamente. Claro, sí, también por eso, digamos, puede. Y también por una cuestión de densidad, pero sí por una cuestión de viscosidad, digamos, como que cubre y después, digamos, no llega al contacto de la sal a donde tiene que llegar. Sí, así es. Hace como de aislante, o sea que se mezclan varias propiedades, digamos, haría como un poquito de aislante también. Pero bueno, pero sí, ahí ves claramente la diferencia en una ensalada entre la viscosidad entre el aceite y el vinagre o el limón. Esa viscosidad disminuye con el aumento de temperatura. Es una propiedad que depende de la temperatura. Y bueno, ¿y cuánto va a ser más importante la viscosidad cuando las fuerzas intermoleculares son más fuertes? El aceite, si pudiéramos hacer acá la molécula, el aceite, ustedes van a ver que tienen, o hablando de glicerina, ¿qué tiene en su molécula el aceite? No vamos a desarrollar acá la molécula porque es una molécula orgánica, es química orgánica de noveno. Pero sí, créanme cuando les digo que el aceite tiene muchos grupos oxidrilo en su molécula, OH. ¿Qué es lo que permiten? Puentes hidrógeno. Que el agua también los tiene. Pero el agua es menos viscosa porque tiene menos cantidad de estos puentes hidrógenos. Entonces, cuanto más fuerzas intermoleculares, mayor es esa viscosidad. ¿Por qué? Porque las moléculas están más atraídas, están más pegaditas, están más unidas uno con otro. Entonces la resistencia a fluir va a ser mayor. Bien, y acá, bueno, están tabuladas algunas viscosidades, ¿no?
por ejemplo, la que más tiene es el glicerol. Acá el glicerol es lo más parecido al aceite. Y fíjense la viscosidad que tiene con respecto al agua. Porque tiene más grupos OH que permiten que esas moléculas se entrelacen, se atraigan, y formen como una red mayor que la del agua. Bueno, entonces, resumiendo la viscosidad y resumiendo la tensión superficial. Son dos propiedades que hemos visto hasta ahora. Y ahora vamos a ver otra bastante importante, que es la presión de vapor, y que la que define muchas cosas, muchas propiedades, que es la presión de vapor y el punto de ebullición. La presión de vapor, el punto de ebullición de los líquidos. A ver, vamos a tratar de verlo también gráficamente, conceptualmente. ¿Qué es la presión de vapor? Imaginemos un líquido, agua, o el que quieran, a una determinada temperatura, pongámosle un día de calor, qué sé yo, un día que hace 35 grados. Imaginemos el proceso donde yo coloco agua en un recipiente, donde tengo un recipiente vacío, lo sometí al vacío, ¿sí? No tengo aire, tengo vacío. O si tengo aire también, no importa. Agrego agua. En el instante cero que agrego agua y cierro, y el recipiente lo cierro. En el instante cero, ¿qué voy a tener en ese recipiente? Voy a tener líquido y voy a tener un espacio vacío. Si dije que le hice vacío. En el instante cero. Pero ¿qué pasa? Yo les había dicho que las moléculas de los líquidos tenían muchos más grados de libertad que el sólido. Entonces las moléculas del líquido de por sí tienen movimiento. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares no son tan fuertes como en el sólido. Entonces, al tener esas moléculas en movimiento, ese movimiento va a hacer que algunas de ellas pasen a la fase vapor, digamos, pasen a la fase vapor, se muevan, algunas vuelvan a la fase líquida, otras vuelvan a pasar a la fase vapor, estableciéndose proceso dinámico. Donde tengo, ¿sí? Disculpen, ¿se escucha? Sí, sí te escucho. Quería decir una pregunta. Sí. Tengo un imprevisto a las 12:30 y a mí me toca a las 11:35. Si puede tocarme a otro horario, o sea, de las 10:35. Espérate, no te estoy entendiendo. ¿Horario de qué? ¿Del parcial? El parcial quiere que lo cambie Sí. de grupo. Sí, puede ser. Bueno, perdón, pero vos recién te estás uniendo. Espera que termine la clase para eso. Perdón, disculpa. Espera que, si no, lo hubiéramos dicho al principio, si no, espera que termine la clase y lo vemos, cuando veamos las cosas. Sí, no, es que llegué medio tarde, perdón. Bueno. Pensé que era un horario de acá de la clase. Bueno, entonces, dijimos, los líquidos, como estas moléculas, están en movimiento, entonces hay moléculas que van a pasar de alguna manera a la fase vapor, y de la fase vapor, donde tienen más grados de movimiento, inclusive van a pasar a la fase líquida. Y así se va a establecer un proceso dinámico. Un proceso dinámico al que, transcurrido un tiempo, se va a llegar a un equilibrio. ¿Qué significa que se va a llegar a un equilibrio? Que yo voy a tener una determinada cantidad de moléculas en la fase vapor y una determinada cantidad de moléculas en la fase líquida, en equilibrio. No significa que no haya moléculas de líquido que pasen a vapor y de vapor que pasen al líquido, pero sí que tengo un equilibrio dinámico, que se denomina, ¿sí? En ese equilibrio dinámico, esas moléculas que están en la fase vapor, en la fase gas, van a ejercer una presión sobre el líquido, porque tengo moléculas en estado gaseoso que se están moviendo en el líquido, en el gas, perdón, y ejercen una presión sobre la superficie del líquido. Y esa presión es una presión de vapor, que se llama, es la presión del vapor del mismo líquido que está sobre el líquido. En el estado de equilibrio, es decir, cuando se establece un equilibrio, quiero decir que las mismas moléculas, tengo una
misma cantidad de moléculas en la fase vapor y una misma en la fase líquido, es decir, que la cantidad es la misma, aunque no significa que el proceso se esté manteniendo, o sea, hay líquido que pase vapor y vapor que pase líquido, pero la cantidad es la misma, es decir, que se llegó a un equilibrio. En ese estado de equilibrio se define lo que se denomina la presión de vapor de equilibrio. Y se define esta propiedad importante, que es la presión de vapor de los líquidos. ¿Qué es la presión de vapor de los líquidos? Es la presión ejercida por el vapor del líquido sobre la superficie del mismo líquido, cuando líquido y vapor se encuentran en equilibrio, es decir, en ese equilibrio dinámico que yo les indiqué recién, donde esa presión es constante a una determinada temperatura, siempre calculada a una determinada temperatura, porque acordémonos que cuando aumenta la temperatura vamos a tener más tendencia de moléculas que vayan a pasar a la fase de vapor. Entonces, así se define la presión de vapor, que es un concepto sumamente importante. Es la presión que ejerce el vapor de un líquido sobre la superficie del mismo líquido en equilibrio. En equilibrio y a una determinada temperatura. No es lo mismo la presión de vapor de un líquido a 25 grados que a 100, ¿sí? O que a 150. Entonces se define para una determinada temperatura. ¿Qué les parece? Ya vamos a empezar a relacionar de ahora con la temperatura. La presión de vapor de un líquido. Primero está relacionado con la temperatura, es decir, ¿cuándo un líquido va a tener mayor presión de vapor? ¿A 25 grados o a 100? ¿Qué les parece? Se hizo el silencio. A mayor temperatura. A mayor temperatura. Entonces, a mayor temperatura siempre tengo más tendencia a pasar a fase vapor. ¿Por qué? Porque tengo más energía. Entonces tendré mayor presión de vapor. Por otro lado, ahora, si les doy como ejemplo un líquido que tiene bajas fuerzas intermoleculares y otro que tiene altas fuerzas intermoleculares, ¿quién tendrá mayor presión de vapor? ¿El líquido con bajas fuerzas intermoleculares o con altas fuerzas intermoleculares? ¿Qué les parece? El de Pues, baja. es fuerte. Sí. Uno dijo de baja. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo bajas fuerzas intermoleculares, las moléculas en el líquido están poco atraídas. Y si están poco atraídas, es más fácil que pasen a la fase vapor y que la presión de vapor sea mayor. Por ejemplo, de nuevo, siempre el ejemplo del agua con el alcohol. La presión de vapor del agua es siempre menor que la presión de vapor del alcohol. Perdón, sí, está bien. La presión del agua es menor que la presión de vapor del alcohol, porque en el agua tengo más fuerzas intermoleculares y por ende más atracción, menos moléculas que pasen a la fase gaseosa. Y por eso hace que si yo tengo una pileta con alcohol, a las horas no voy a tener más alcohol. Y si puedo tener una pileta con agua, va a haber una evaporación, pero es mínima. Bueno, y conocer la presión de vapor nos lleva a definir el punto de ebullición. Nos lleva a definir el punto de ebullición. ¿Por qué? Fíjense, acá tengo una gráfica de presión de vapor en función de la temperatura. Acuérdense que les dije que la presión de vapor para un líquido depende de la temperatura. A más temperatura, más presión de vapor. Y tengo distintos líquidos, fíjense, distintos líquidos. Vamos a tomar el azul, que es el del agua. Fíjense, partiendo de 0 grados, como cuando yo aumento, voy aumentando la temperatura, va aumentando esa presión de vapor en el equilibrio. Va a aumentar la presión de vapor en el equilibrio. Hasta que llego, fíjense, hasta que llego a una atmósfera. Cuando llego a una atmósfera, la temperatura, ¿cuál es? La temperatura es de 100 grados para el caso del agua. ¿Qué pasa con el agua a 100 grados?
¿qué pasa con el agua a 100 grados? Empieza a hervir. Comienza a hervir. Sí, sí. Es decir, ahí sí comienza a hervir. Y fíjense, ese punto de ebullición, ¿no?, que se denomina punto de ebullición cuando el agua comienza a hervir, es decir, cuando gotitas de agua del seno del líquido van a pasar a la fase vapor, el agua ya va a pasar a la fase vapor, es decir, comienza a hervir, comienza esa masa a pasar a la fase vapor. Fíjense que la presión de vapor es igual a una atmósfera. ¿Sí? Fíjense en el caso del alcohol, donde el punto de ebullición es de 78 grados, justamente 78 grados los adquiere el alcohol ¿cuándo? Cuando la presión de vapor es una atmósfera. Entonces, ¿cómo definimos el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido equipara a la presión atmosférica. Equipara a la presión atmosférica. Entonces, ahí, cuando la presión de vapor del líquido equipara y vence a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque si ustedes se imaginan una pava con agua, la presión atmosférica, ahora no tenemos vacío, tenemos la presión atmosférica, que habíamos definido como la presión de la columna de aire que se encuentra sobre la superficie, ¿sí? Si yo tengo un vaso de agua a 25 grados, una taza con agua a 25 grados, ¿qué pasa? Tengo la presión atmosférica actuando sobre ese líquido que me está evitando que ese líquido pase al vapor. Tengo una columna. Entonces, para que ese líquido pase a vapor, yo tengo que someter una temperatura tal, tengo que calentarlo a una temperatura tal, donde su propia presión de vapor venza a la presión atmosférica. Cuando su propia presión de vapor es mayor a la presión atmosférica que está frenando justamente la evaporación, ahí es cuando el líquido comienza a ebullir. Es donde se produce la evaporación masiva, porque una cosa es la vaporización y otra cosa es la evaporación. La vaporización es lo que se arrastra de líquido de una superficie por distintos factores. Porque se vaporiza la superficie, o porque tenemos una corriente de aire que arrastra gotitas de agua. Imagínense de nuevo una pileta. Cuando tengo más temperatura o cuando hay más viento, baja un poco el nivel de la pileta. ¿Por qué? Aunque la temperatura no llegó a 100 grados. ¿Pero por qué? Porque hay una pequeña vaporización desde la superficie, ¿sí? Una pequeña vaporización desde la superficie. Pero lo que nosotros estamos definiendo acá como punto de ebullición es muy distinto. No es una evaporación de la superficie, sino es un paso de la masa del líquido a la fase vapor. Y eso, ¿cuándo ocurre? Cuando el líquido alcanzó una temperatura tal en que su presión de vapor iguala y contrarresta a la presión atmosférica. Entonces ahí sí la masa del líquido puede comenzar a pasar a la fase vapor, es decir, gotitas de agua del interior del líquido puede comenzar a pasar a la fase vapor. Entonces, un líquido, ¿qué podemos decir acá antes de llegar a la temperatura de ebullición? Un líquido con alta presión de vapor se evapora más fácil que uno con menos presión de vapor. Eso es cuando yo... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Porque me parece conexión inestable. No me quedé... Así se le corta un ratito. Se corta un ratito, sí. Bueno, ¿qué les había dicho antes? Que cuando un líquido tiene baja presión de vapor, es porque tiene fuerzas intermoleculares
altas, ¿sí? Y cuando un líquido tiene alta presión de vapor es porque tiene fuerzas intermoleculares bajas. ¿Eso qué me está diciendo? Que con fuerzas intermoleculares bajas tengo una mayor facilidad de pasar a la fase vapor. ¿Mm? Y si comparamos el alcohol, lo que les decía al principio, si comparamos el alcohol con el agua, ¿sí? El alcohol tiene menos fuerzas intermoleculares que el agua, que tiene las puentes de hidrógeno. Entonces, el alcohol va a tener, ¿qué? Va a tener más presión de vapor, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Y si el alcohol tiene más presión de vapor, ¿qué me indica? Que se evapora más rápido. ¿Mm? Entonces, más presión de vapor, se evapora más fácil. Un líquido que tiene más presión de vapor, se evapora más fácil, porque me está diciendo que tiene una mayor tendencia a pasar a la fase vapor, porque sus fuerzas intermoleculares son bajas. ¿Mm? Bueno, entonces, también nos fuimos al punto de ebullición, entonces dijimos que cuando alcanzamos el punto de ebullición, cuando el líquido hierve, cuando la presión de vapor equipara a la presión externa, a la atmosférica. Entonces, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor equipara a la presión externa. Acá dice externa y no atmosférica. ¿Por qué? Y se llama punto de ebullición normal la temperatura a la cual el líquido ebulle cuando la presión externa es una atmósfera. Y hay una diferencia. Y acá vamos a un punto clave para los que les gusta irse de campamento. Y les gusta calentar o cocinar después que hacen una caminata en la cima de una montaña. ¿Qué les parece? Y tiene que estar totalmente relacionado con esto. Supónganse que decidieron hacer una caminata a un cerro y cuando llegan al cerro se quieren hacer unas salchichas. Se quieren hervir unas salchichas. ¿Qué les parece? ¿Va a ser más fácil, más rápido o al revés? Que esas salchichas se cocinen. ¿En la punta del cerro o en la base? Yo sé que es distinto, o sea, pero no me acuerdo si era mayor o menor, pero sé que en distintas alturas, a nivel del mar, hierve a 100 grados y creo que a la altura es menor ahí está, sí, era menor la temperatura para hervir el agua. A mayor altura es menor la cantidad, creo que era así. Claro. Es decir, a nivel del mar, ¿cuándo va a hervir el agua? Cuando la presión de vapor iguala la presión externa. O sea, el agua va a hervir a 100 grados. ¿Por qué? Porque es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala la presión atmosférica. Bien. Pero si yo me voy a la cima de una montaña, la presión externa es menor, no va a ser de una atmósfera. ¿Por qué? Por la distancia, porque tengo una columna de aire que la estoy restando, digamos, estoy arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy arriba, para que la presión de vapor del agua alcance o equipare a la presión atmosférica, que es menor, ¿sí? Que es menor, supónganse que sea de 0,9, que es menor, voy a necesitar menos temperatura. Es decir, a menos temperatura, el agua ya va a hervir. ¿Sí? El agua ya va a hervir, porque la presión externa es menor. Y si el agua hierve, por ejemplo, a 90 grados, 95, póngale, ¿qué significa esto? Que no va a alcanzar nunca 100 grados. Entonces yo siempre voy a tener que estar cocinando con un agua a 95 grados, y no con un agua a 100. Entonces va a demorar mucho más. ¿Se entiende? Va a ser más dificultoso. Preferible que las lleven cocinadas. ¿Se entiende? No es fácil, pero se puede llegar a entender. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? El que tenía, digamos, la práctica, pero no tenía la teoría. ¿Entendiste? ¿Por qué? Sí.
Sí, sí sabía que a mayor altura era distinto al nivel del mar. Lo mismo cuando en parte de la costa donde está bajo el nivel del mar, cerca del mar Muerto, que está en situación de bajo nivel de mar, también era distinto la ebullición. Depende de la presión externa que vos tengas, porque el punto de ebullición va a depender de esa presión externa. ¿Por qué? Porque sí, por definición, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala la presión externa. Entonces, si la presión externa varía, va a variar el punto de ebullición. Y ahí es lo que te va a dar la máxima temperatura que puede alcanzar el líquido. En la cima de la montaña podrá alcanzar a lo mejor 90 grados y no más, porque ya está. Ya en la presión de vapor igual la presión externa. Entonces ahí se produce la ebullición. Y ya está, no sigue aumentando. Digamos, lo que sigue aumentando sería la temperatura de un gas, pero que no nos sirve para hervir, para cocinar. Sí, sí. Algo me acuerdo de la secundaria, algo me acuerdo. Algo se acuerdan. Bueno. Sí, lo mismo esa pregunta esa de que si el agua es aislante o no. Si es pura, es aislante. Si es normal con sales, sí transmite electricidad. Eso lo vamos a ver después, pero lo vamos a ver también. Lo vamos a ver cuando veamos soluciones, ahí lo vamos a ver. Y pH, eso nos falta un poquito para eso. Bueno, y acá que siempre la relación con las fuerzas intermoleculares. Cuando yo un compuesto tiene mayor punto de ebullición, o sea, yo necesito más temperatura para que la presión de vapor alcance la presión externa, es porque ese compuesto tiene más fuerzas intermoleculares, ¿sí? Si un compuesto tiene mayor punto de ebullición, va a ser ¿por qué? Porque necesito más temperatura para que la presión de vapor alcance la presión externa. Y se necesita más temperatura para alcanzar una determinada presión de vapor, es porque hay más fuerzas intermoleculares que están haciendo que esas moléculas estén atraídas y que para vencerlas, esa atracción, necesito más temperatura. Entonces, y ahí volvemos a lo mismo. El punto de ebullición del agua de 100 grados con respecto al punto de ebullición del alcohol de 78. ¿Por qué? Por el puente hidrógeno, justamente, por lo que habíamos hablado del puente hidrógeno. El puente hidrógeno, fuerza de atracción más fuerte que el dipolo-dipolo que tiene el alcohol, y eso hace que su punto de ebullición sea mayor. Y que por eso cocinemos las salchichas en agua y no en alcohol. Aparte que nos envenenaríamos, pero bueno, nos alcoholizaríamos. Bueno, hasta acá vamos a llegar, porque después vamos a los puntos críticos que no los vamos a tomar, no nos interesan tanto. Sí, entonces yo quiero que ustedes sepan, hasta acá llegamos con líquidos, ¿no? Sí, lo que quiero que ustedes sepan es de las propiedades de los líquidos, la tensión superficial, la viscosidad, dentro de la tensión superficial, ¿qué es la capilaridad? ¿Qué es la presión de vapor? ¿Y qué es el punto de ebullición? Esas son 4 propiedades muy importantes, ¿sí?, que definen el comportamiento de los líquidos y que están en relación con las fuerzas intermoleculares. Y entonces eso quiero que sepan también. ¿Qué es? Y cómo se relacionan con las fuerzas intermoleculares. Y cómo se relacionan entre sí también. Lo que hemos visto. Seguramente en el próximo parcial va a haber un ejercicio de gases y va a haber algún verdadero o falso, algún puntito que va a estar relacionado con las fuerzas, con los líquidos, que están sumamente relacionados con las fuerzas intermoleculares. Bueno, no voy a seguir con sólidos, porque bueno, sólidos vamos a seguir la próxima clase, después que hayamos tenido el parcial. Y sí, ahora si tienen alguna consulta, no sé, el que me preguntó del horario, a ver quién era, consúltame ahora. Yo era, profe. Agustín. Sí.
Bien. Vos no podés venir, a vos te toca el segundo turno y no podés venir. No, porque básicamente tengo turno de dentista por un diente que se me ha caído y bueno, quiero volver a reponerlo a las 12:30, por eso era eso. Eh, Nadie más tiene problemas con el horario, porque digamos, no, la verdad es que lo que tendría que responder es no, digamos, porque, bueno, no podemos, digamos, atender estas situaciones particulares, pero bueno, pero teniendo en cuenta que el horario de clase termina a 10:30, puedo atender esta situación particular. Siempre y cuando no, o sea, el resto está ok con sus horarios. ¿Mm? Porque, bueno, tampoco podemos colapsar mucho el primer grupo por una cuestión operativa, simplemente. Sí, no, no, Entonces, es por este bueno, no, imprevisto nada más. no, cuestión digo operativa nuestra. Bueno, Agustín, entonces preséntate al primer turno, Ok, al primer turno, haceme acordar, eso sí, para que cuando ok, yo corrija te tenga en cuenta. ¿Mm? dale, No te busquen perfecto, en el perfecto. segundo. Bueno, ¿alguna duda con respecto al parcial? ¿No hay nada? No, yo solamente eso del método, no le entendía el método de que hay Ah, que la escribir, metodología pero que me nada más, o preguntaste sea, lo demás al es todo principio. lo que di en clase. Así que, Sí, 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 eso quédense tranquilos que no hay nada raro, nada se zafa, en una hora les sobra. De hecho, tomamos parcial en otro curso, que no son los mismos, pero sí, quiero sí. decir, Lo que sí son nos los va a dar mismos. tiempo para escribirlo en papel y todas esas cosas, ¿o Sí, no? bueno, eso quería decirles. El parcial es de una hora y hay chicos que a la media hora ya tenían subido todo. Pero de todas maneras, el parcial es de una hora, es decir, a la hora se les cierra el formulario, ¿m? Con lo cual tienen que terminarlo. Y después de la hora van a tener 10, 15 minutos para sacar la foto, armar el PDF y subirlo, ¿sí? Es decir, ese procedimiento está descontado. Quiero decir, no se descuenta del tiempo que tienen para hacer el parcial. El tiempo que tienen para hacer el parcial es una hora. Después de Pero ahí, que se el puede formulario. hacer, ¿Cómo? se puede hacer las preguntas que la justificación, ¿no? No las que son los ejercicios. Las puedo hacer en Word, o sea, queda como en PDF, porque, por la letra nada más. Porque prefiero así, que se entienda bien antes que escribir y que después, después no le entienda la letra y me ponga mal. Sí, 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 como ustedes lo pueden hacer, siempre y cuando después manden el PDF armado con todo. Claro, no, sí, yo Sí, después le tiro mejor, la foto, verdad que mejor, para mí mejor, cuanto mejor, más se entiende la letra, muchísimo mejor, muchísimo mejor. le hago un Word y después Claro. lo guardo en PDF y se lo mando. Nada Sí, más. ¿sabes qué es lo difícil de eso? Pero bueno, vos si tenés cancha para hacerlo, lo difícil de eso es cuando yo les pido estructuras de Lewis, por ejemplo. Entonces, escribir las estructuras de Lewis, la fórmula molecular en Word es difícil, No, digamos. por eso yo le decía, lo que es justificación, que es únicamente Ujú. justificar, o sea, en bien Claro, sí, concreto, sí, sí, hablar, eso sí, 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 después lo otro sí lo vamos perfecto. haciendo, los dibujos no Y hay nada. después arman el PDF, y después arman el PDF Claro, completo. el mismo cosa, le pongo la imagen, le saco la foto, le pongo la imagen Perfecto. y automáticamente listo. Genial, si todos pudieran hacerlo así sería genial. Pero bueno, pero yo no les quiero poner esa obligación porque por ahí a algunos les va a quitar tiempo, se ponen nerviosos porque no lo pueden armar, o sea, por eso, digamos, no lo pedimos, no se los pido así, lo único que les pido es que por favor la letra sea clara, que sea legible. Alguien me preguntaba cuántos ejercicios eran, son 5 ejercicios. Es un ejercicio práctico de estequiometría. Lo que ustedes van a tener que hacer es resolver de moléculas, número de moles, átomos, una reacción. Es un ejercicio de estequiometría clásico para resolver. Simplemente la justificación es esa, es resolver. Después tienen un ejercicio sobre teoría atómica, donde tienen que marcar la opción correcta y desarrollar esa opción, por eso les dije que lean bien los enunciados para ver qué es lo que tienen que justificar. Y no justificar lo que no se pide o no justificar nada, digamos.
Lean bien para ver qué es lo que tienen que justificar o qué es lo que tienen que desarrollar. Profe, no hay opciones múltiples, ¿no? No, En la pregunta que verdaderos, tengo que contestar hay 2, 3 que son, porque si hay que justificar cada una, si son 4, hay que justificar las 4. ¿O sí? claro. Sí, es que sí, sí. O hay otro ejercicio donde tienen que marcar las correctas y justificarlas, que pueden Claro, ser porque hay que 2, justificar cada 3, una de 4. ellas. Sí, digamos, si a eso les llaman opciones múltiples, sí. Sí, Tienen sí, digo, enunciados, una pregunta donde puede haber más de una que sea correcta. exacto. Y tienen que Eh, justificar las que son correctas. Por eso les digo, fíjense qué es lo que tienen que justificar. Y van a tener que justificar, va a haber otro ejercicio, o sea, un ejercicio de teoría atómica, otro ejercicio que va a ser de configuración electrónica, números cuánticos, tabla periódica, donde van a tener que marcar la o las opciones correctas y justificarlas. Puede haber una correcta, 2 o 3 correctas. Y a esas las justifica. Después va a haber otro ejercicio para escribir estructuras de Lewis y decir cómo son los enlaces. Y un quinto ejercicio donde van a tener un compuesto, ahí ya para determinar la geometría molecular, la polaridad, las fuerzas intermoleculares. Y nada más. Y nada muy distinto a lo que hemos visto. Recuerden, como les dije siempre en clase, que cuando hemos hecho el compuesto del agua, por ejemplo, que es el oxígeno con el hidrógeno, todos los elementos del mismo grupo del oxígeno, como por ejemplo el azufre, el selenio, forman los mismos compuestos con el hidrógeno. Quiero decir, si yo les pongo selenio, por decirle, selenio hidrógeno 2, y ustedes ven el selenio, ¿a dónde está? Está debajo del oxígeno. Bueno, el compuesto es el mismo que si yo le hubiera puesto oxígeno hidrógeno 2. ¿Se entiende? Es decir, todos los elementos del mismo grupo forman los mismos compuestos con el hidrógeno, o con el oxígeno, o con los halógenos. Para que no se confundan, porque por ahí ven y dicen, ay, me dio, ahora se me ocurre el selenio. Ese, ¿qué es lo que es ese? Y ya se taran, se ponen nerviosos porque jamás vieron ese compuesto. Bueno, agarren la tabla periódica y vean, selenio, 2 arriba está el oxígeno, tiene que ser lo mismo que el oxígeno. Eso es una ayudita que le simplifica mucho, mentalmente los tranquiliza. Bueno, ¿algo más? Sí, ¿Nada profe, más? yo tenía una duda en la Sí, parte de los rayos canales, rayos eh, catódicos, digamos. Todo sí. eso no me quedó bien claro la explicación, digamos, y qué ingresa para el parcial, como qué es lo que tenemos que saber de eso. Sí, rayos canales no. Ah, ok. Porque me No, surgió la duda porque había una pregunta en el... no, pero no, yo no se las y- di, no. Lo que tienen que saber de los rayos catódicos, que es simplemente que es un experimento que permitió el descubrimiento del electrón. Y básicamente, ¿cómo es el experimento? Que se trata de un tubo de vidrio, ese tubo de vidrio vacío, donde tenés 2 placas, que se someten a una fuente de potencial, que de una placa se desprendía una radiación que impactaba sobre el fósforo, que haciendo experimentos con campos magnéticos y campos eléctricos, se pudo descubrir que esa radiación era desviada por estos campos hasta llegar a determinar que se trataba de partículas de movimiento, y estas partículas de movimiento con carga negativa eran los electrones. Eso es de rayos catódicos nada más, es describir el experimento. El experimento y a qué llevó. ¿A qué llevó? Llevó a descubrir que esos rayos catódicos eran los electrones, y así se logró descubrir el electrón. Nada más que eso. Rayos anales, no. ¿Te quedó Genial, genial. claro? Sí, me había confundido porque me quise poner a contestar las preguntas de la guía para practicar y repasar y vi esas preguntas y Sí, no las no, hay encontraba en una la... sola, que no me di cuenta de decirles que hay una sola de los rayos canales que no va, o se las dije, no me acuerdo, me parece que se las dije, cuando les dije las preguntas que tenían que ir haciendo. Que rayos, pero eso nada más, la otra que tiene de rayos catódicos, sí, Ok, pero profe. esto que te estoy diciendo, lo que vimos, Sí, quedó claro. Gracias. de nada.
¿Algo más? Siempre cuando van resolviendo estas preguntas de orientación y cuando tienen el libro a la mano, tengan también a la mano las filminas, ¿sí? Porque yo, digamos, lo que usted tiene que hacer es completar esas filminas, pero no ir más de esas filminas, porque no les va a aportar nada, porque no solo porque no se los va a tomar, sino porque les va a confundir lo que realmente tienen que saber. Por eso sí es muy importante que tomen el libro, pero tomen el libro y al mismo tiempo estén yo siempre les digo en la presencialidad que bueno, que yo les aconsejo imprimir este material, estas filminas, imprimirlo e ir escribiendo encima. Porque en realidad las filminas son como la estructura, como el bosquejo que hay que rellenar, digamos, con lo que se va diciendo en clase, con lo que está en el libro, siempre acotado a eso. Y no irse más de eso. ¿Algo más? ¿Nada más? A estudiar entonces nomás. Bueno, si no hay nada más, nos vemos entonces el viernes a las 10:30 con el primer grupo y no sé si 11:45 o 12 con el segundo. Por ahí puede pasar de que nos extendamos, quiero decir. Pero bueno, estén atentos a las 11:45, estén atentos a 11:45, pero probablemente vamos a empezar a las 12 con el segundo grupo, porque por ahí se demora la carga. Pero bueno, 11:45 estén preparados. Bueno, nos vemos entonces hasta el viernes. Mucha suerte, estudien mucho. Chao, Chao, profe, que chao. tenga Un buen día. rato antes nos tenemos que Profe, nos vemos.